Bueno. ¿Sabes todo? Bueno, nos empezaba. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de suplementos multivitamínicos y minerales como una incumbencia farmacéutica más de las que ya mencionamos siempre. Bien, para introducirnos en el tema, las vitaminas son compuestos orgánicos esenciales para el organismo, necesarias en pequeñas cantidades y con funciones específicas en el mismo. Forman parte también de, por ejemplo, de coenzimas, regulan procesos metabólicos, etc. Como algunas de ellas son capaces de ser sintetizadas en el organismo, es necesario incorporarlas con la alimentación o con suplementos. En cuanto a su clasificación, tenemos dos tipos de vitaminas que son las hidrosolubles y las liposolubles. Dentro del grupo de las hidrosolubles son aquellas que no se almacenan en el organismo y que se eliminan. Forman parte de este grupo la vitamina C y el complejo B. Dentro de las liposolubles tenemos aquellas que se almacenan en el organismo, en tejidos grasos, en el hígado, y que se acumulan pudiendo dar efectos tóxicos. Estas vitaminas son la vitamina A, la D, la E y la K. Bueno, acá hay un cuadrito con las fuentes de vitaminas liposolubles. Por ejemplo, la vitamina A se puede encontrar en verduras ricas en beta-caroteno, como las zanahorias, en lácteos grasos como la manteca, tiene que ver con la salud de la vista. La vitamina D en lácteos fortalece los huesos, la vitamina E en aceites, para la salud del corazón y el colesterol, la vitamina K en verduras de hojas verdes, para la coagulación y problemas de circulación. Bueno, vitaminas hidrosolubles del complejo B podemos encontrarlas en cereales, en legumbres, tenemos la vitamina C, que es un potente antioxidante en frutas y verduras, vitamina B6, que es el ácido fólico, que es muy importante y mejora la circulación. Con respecto a los minerales, estos son sustancias que están distribuidas en la corteza terrestre, en el agua y en el aire, forman parte de sistemas biológicos y hay una amplia variedad en cuanto a la cantidad que se requiere de ellos. Algunos ser esenciales y algunos pueden ser tóxicos. Dentro de su clasificación encontramos los esenciales y los no esenciales. Los esenciales se clasifican en macroelementos, microelementos y ultratrazas. Macroelementos debido a que se requieren más de 100 miligramos en el organismo. Ejemplos como el sodio, el potasio, el cloruro, el calcio son algunos de ellos. Microelementos son oligoelementos que están en el organismo en el orden de los miligramos y su requerimiento es menor a 100 miligramos. Y podemos tener ejemplos como el hierro, el cromo, el cobalto, el selenio, el manganeso, etc. Ultratrazas son aquellos que están en el organismo en el orden de los miligramos o los nanogramos, y ejemplos de ellos son el níquel, el vanadio, el arsénico, el boro, etc. Los no esenciales son los que son tóxicos y encontramos al cadmio y al plomo. Con respecto a los preparados multivitamínicos, bueno, los preparados multivitamínicos contienen vitaminas y minerales y están en los mismos en cantidades inocuas para el organismo. Un estudio randomizado en Canadá estableció que mejoran el estado inmunitario disminuyendo la duración de las enfermedades. Otro estudio retrospectivo dice que no aumentó la mortalidad o morbimortalidad. Por lo tanto, aunque hay una revisión sistemática que dice que no son suficientes las pruebas para mejorar el estado de salud, podemos decir que son beneficiosos por las dos características que dije anteriormente. Además de esto, son muy utilizados, o sea, ampliamente utilizados por las personas en general, siendo en Estados Unidos que 1/3 de la población lo está consumiendo. Bien, ¿cuál es el objetivo de la terapia con estos
suplementos. Primero que nada, por fines preventivos, en el caso de cubrir necesidades que no son cubiertas con la alimentación. Segundo, con fines terapéuticos para tratar enfermedades que cursan con déficit en los nutrientes. ¿Quiénes deben consumir este tipo de suplementos? Personas con patologías determinadas que cursan con un déficit nutricional, por ejemplo, personas con fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, bypass gástrico, niños y adolescentes con problemas sociales o de carencias, donde necesitan nutrientes esenciales que no estén consumiendo con la alimentación, dietas de bajas calorías en personas que las practican, personas que tienen poco apetito o anorexia, personas que no comen ciertos alimentos como son el grupo de los vegetarianos, los veganos, que hoy en día están muy de moda, y el embarazo de riesgo, como por ejemplo madres de embarazos múltiples, embarazadas con problemas de adicciones, etc. Dentro de los productos que podemos encontrar en venta libre en las farmacias, podemos decir algunos ejemplos como el total magnesiano con vitaminas y minerales, el maratón Veroca, que viene comprimido en laqueados eflorescentes, Supradin de Bayer, el 102 años plus, digamos muy bien. Bueno, en general, estos productos son poco riesgosos. Hay que tener en cuenta a la hora de consumirlos el consumo de aquellas bebidas que también, y alimentos que también son fortificados, por ejemplo las leches, las harinas, las personas que consumen bebidas energizantes, puede haber una sobredosis si también se consumen estos tipos de suplementos. Hay que tener en cuenta a la hora de consumir suplementos dietarios y medicamentos las interacciones. Hay que prestar fundamental atención en lo que es la vitamina A. La vitamina A está contraindicada en el embarazo por ser teratógena, según la clasificación de la FDA, está clasificado como categoría X, o sea que está contraindicado en el embarazo. Aquellos suplementos dietarios a ser administrados en embarazadas contienen la vitamina A en forma de beta-caroteno. También la vitamina A está contraindicada en fumadores y en exfumadores porque aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Hay que tener especial cuidado en lo que es el hierro y en la dosis del hierro, porque cuando el hierro está en exceso se acumula en determinados tejidos del organismo, como por ejemplo el corazón y el hígado, produciendo efectos nocivos en estos órganos. La otra ley. Bueno, las interacciones farmacológicas en realidad hay muchas interacciones, pero los reportes de estas interacciones provienen de estudios que se realizan en pacientes, en muy poca cantidad de pacientes o en reportes de casos. Algunas de estas interacciones son los pacientes anticoagulados no pueden consumir vitamina E, vitamina A o vitamina K porque aumenta el riesgo de hemorragia. Los pacientes que consumen antirretrovirales, la vitamina C disminuye los efectos de los antirretrovirales, y los pacientes que consumen levotiroxina, el cromo, el calcio del hierro, disminuye la absorción de la levotiroxina. Bueno, la sobredosis de los suplementos dietarios en el caso accidental o intencional nunca hay que provocar el vómito y hay que consultar al médico. En realidad, la sobredosis por lo general no dan síntomas. La vitamina B, por ejemplo, no causa síntomas. La vitamina A produce enrojecimiento de la piel que cesa entre las 2 y las 8 horas luego de haber estado expuesto a una dosis muy alta. Pero bueno, por lo general es eso, no dan síntomas y cuando lo dan nunca hay que provocar el vómito, sino hay que consultar al médico. Consejo farmacéutico. ¿Para allá? Para cualquier parte. El consejo farmacéutico a la hora de la dispensa de los suplementos de vitaminas y minerales. Bueno, debido a que hay numerosas interacciones declaradas, hay que buscar a los pacientes para que puedan comunicar el consumo de estos medicamentos cuando visitan el médico. Bueno, como dije antes, la información sobre las interacciones es limitada, previenen de comunicación de estudios de casos y estudios realizados en un número limitado de pacientes. Todos los ingredientes de estos preparados se comportan como sustancias activas que pueden modificar el efecto de los medicamentos. Es conveniente que el paciente realice un listado de los medicamentos que consume, no solo en el caso de visitar al médico, sino también
Los suplementos multivitamínicos solo deben consumirse en aquellos pacientes que tienen un déficit de vitaminas y minerales o que tienen las necesidades aumentadas. Solo deben ser consumidos por personas sanas. Aquellas personas que tengan una dolencia y quieren consumir algún suplemento vitamínico deben consultar al médico. No reemplazan la alimentación, sino que la suplementan. Nunca un suplemento vitamínico va a tener los mismos beneficios que la alimentación equilibrada. No son productos naturales y para la legislación no son medicamentos que se presenten en forma farmacéutica, o sea, los encontramos en comprimidos, cápsulas, grajeas, polvos efervescentes, pero aún así no son medicamentos. ANMAT puede retirarlo del mercado ante reportes de efectos adversos, pero es más fácil que un producto ingrese al mercado que ANMAT lo retire, por eso es tan amplia la cantidad de productos que hay de este tipo. Hay que tener cuidado en diabetes debido a la presencia de carbohidratos, hay que tener cuidado en fenilcetonúricos porque contienen alanina. Debe declararse en el rótulo si contienen hierro, porque el hierro solo debe ser consumido por personas sanas. Nunca deben ser dispensados sus productos a niños, embarazadas, ancianos o mujeres que están en periodo de lactancia. Hay que tener en cuenta el consumo de los alimentos fortificados para evitar la sobredosis. Aquellos suplementos que contienen vitaminas hidrosolubles, como estas vitaminas se eliminan en orina, como dijo Martina, no es necesario suspender el tratamiento, o sea, pueden ser consumidos por largo tiempo sin llevar esto a un riesgo de sobredosis. Aquellos que contienen vitaminas liposolubles, como las vitaminas que se acumulan en el tejido graso y en el hígado, su uso debe discontinuarse, o sea, debe ser utilizado por 1 o 3 meses y puede repetirse el uso luego de 2 a 3 semanas de descanso. O sea, no deben ser utilizados de manera continuada porque se acumulan en el organismo, no son eliminados por orina y pueden producir toxicidad. Más no siempre es mejor. Los excesos también son malos. Los suplementos solo deben ser consumidos en el caso de que el paciente tenga un déficit de nutrientes y el exceso puede producir efectos adversos y efectos tóxicos. Siempre hay que verificar a la hora de consumir suplemento dietario que las cantidades declaradas en el rótulo sean las cantidades recomendadas. Sobre todo hay que tener especial cuidado en la vitamina A y en el hierro. Elegir el suplemento adecuado en cuanto a la edad. Por ejemplo, los pacientes ancianos van a tener aumentadas las necesidades de vitamina B12, de vitamina D y de vitamina C. En cuanto al sexo, los hombres, por ejemplo, tienen menor requerimientos en cuanto al hierro que las mujeres. Las mujeres tienen aumentada la necesidad de hierro. En el embarazo, lo que les decía antes, el caso de la vitamina A para los suplementos prenatales va a estar en forma de beta-caroteno. Para aquellos suplementos de venta libre, hay que leer atentamente el rótulo, o sea, recomendarle al paciente, escuchar los consejos del farmacéutico, leer atentamente el rótulo y respetar la ingesta diaria recomendada. Solo deben ser consumidos por personas sanas y hay que advertirle al paciente que puede haber una presencia de una orina color amarilla debido a la presencia de vitamina B12. Bueno, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que realizan los pacientes a la hora de ir a la farmacia para solicitar un suplemento dietario? Bueno, si las vitaminas son mejor, las de origen natural o sintético. En realidad no hay diferencia en cuanto a las vitaminas liposolubles, las vitaminas liposolubles, la vitamina B, el beta-caroteno y la vitamina Liposoluble. la vitamina D y el beta-caroteno son mejor las de origen natural. Una vez abierto el frasco, se conserva en la heladera. En realidad es mejor conservar los frascos en la heladera porque algunas vitaminas se degradan a bajas temperaturas. ¿En qué momento del día tomarlos? En realidad se aconseja tomarlos 1 hora antes o 1 hora después de las comidas. ¿Cuántas veces al día se toman? Es una toma diaria. ¿Cuándo se utilizan? Bueno, se utilizan, como dijimos antes, en los casos que el paciente tenga las necesidades energéticas aumentadas o que tenga déficit de nutrientes. ¿Qué pasa cuando olvida una toma? Nunca debe, o sea, cuando el paciente olvida una toma, debe dejarla, no debe tomar nunca 2 comprimidos juntos para evitar la sobredosis y la toxicidad. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes? Los efectos secundarios dependen de la cantidad de vitamina que está en exceso o que está en déficit. Por eso se citan muchos efectos adversos, pero va a depender del tipo de vitamina que estemos dando. Y la sobredosis, bueno, como dijimos antes, nunca hay que provocar el vómito, siempre hay que consultar al médico. ¿Qué debe saber el farmacéutico a la hora de la despensa de este tipo de productos? Bueno, si el paciente es alérgico a las multivitaminas o a otros medicamentos,
si es una mujer y está embarazada durante el periodo de lactancia, qué otros medicamentos con o sin prescripción toman, los suplementos dietarios de tipo multivitamínico están contraindicados en pacientes que consumen anticoagulantes, como dijimos antes, porque hay una interacción con la vitamina A, K y E, y en los pacientes que consumen levodopa también están contraindicados. Si el paciente tiene insuficiencia renal severa, no puede consumir suplementos de vitaminas y minerales, y tampoco los pueden consumir aquellos pacientes que tengan hipercalcemia, hipercaluria o cálculos de calcio. Te tocó la... Bueno, por todo lo que dijimos y han visto las interacciones que pueden aparecer, las necesidades que implican, digamos, cuándo realmente son necesarios estos suplementos, nos parece importante destacar que el farmacéutico siempre esté como intermediario y que esté presente en la despensa de estos productos, porque pueden